Bienvenidos y bienvenidas un día más a su canal favorito de chismes y noticias del espectáculo. QU Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos de nuevo por AQ. Hoy prepúrense porque tenemos un plato fuerte, una bomba que va a explotar sus mentes. ¿Recuerdan a Demet Özdemir y Can Yaman, esa pareja que nos robó Superíndice 3 el corazu Superíndice 3N en asterisco Erkenci Quay asterisco? Pues hoy vamos a hablar de ellos, pero no de cualquier cosa. Vamos a desentrar más menos a analizar con lupa la primera reacción Superíndice 3N de Demet al ver a Can Yaman. ¿Cómo lo oyen? La primera vez. ¿QU Copyright sintió Superíndice 3? ¿QU Copyright pensó Superíndice 3? ¿Fue amor a primera vista, rechazo instantáneo o una simple neutralidad? Lo vamos a descubrir juntos. Pero antes de sumergirnos en este mar de intrigas y revelaciones, no se olviden de hacer clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse. Ese mismo. Es completamente gratis y nos ayudará un monto Superíndice 3N a seguir trayu copyright dándoles el mejor contenido del mundo del espectáculo. Además de ese, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Ahora vamos al luo. La historia de Demet y Can es sin duda una de las más comentadas en el mundo de las telenovelas turcas. Su química en pantalla era innegable, electrificante, magnu copyright tica. Tanto que muchísimos, más menos su con diéresis vamos con que esa magia traspasara la pantalla y se convirtiera en algo real. Y aunque hubo rumores, muchísimos rumores, nunca se confirmó Superíndice 3 una relación Superíndice 3 en romántica entre ellos. Pero eso no impidió Superíndice 3 que siguió copyright ramos suspirando por cada escena juntos, por cada mirada, por cada sonrisa. Pero volviendo al tema principal, la primera reacción Superíndice 3N de Demet al ver a Can. ¿CU Superíndice 3 mo fue ese primer encuentro? Imaginen la escena, un set de grabación Superíndice 3N, luces, CU maras, un montu Superíndice 3N de gente corriendo de un lado a otro, y en medio de todo ese caos, Demet Özdemir, una joven actriz con un futuro prometedor, se encuentra frente a frente con Can Yaman, un actor que ya empezaba a despuntar como una de las grandes promesas de la televisión Superíndice 3N turca. Un choque de mundos, un encuentro predestinado que cambiaría sus vidas para siempre. Pero, ¿cómo se sintieron en ese preciso instante? Pues bien, la información Superíndice 3N sobre este primer encuentro es, digamos, un poco escasa. No hay un vídeo explícito, una entrevista detallada donde Demet nos cuente cada detalle de ese momento. Pero gracias a diversas entrevistas, declaraciones y copyright dotas contadas por personas cercanas a la producción Superíndice 3N, hemos podido reconstruir una versión Superíndice 3N bastante aproximada de lo que pudo haber sucedido. Y hoy, vamos a sumergirnos en los entresijos de esa reconstrucción Superíndice 3N, analizando cada detalle, cada rumor, cada indicio que nos pueda acercar a la verdad. Según estas fuentes, la primera impresión Superíndice 3N de Demet al ver a Can fue sorpresa. Su sorpresa. Y no precisamente del tipo amor a primera vista. Parece ser que Demet se sorprendió Superíndice 3 por la apariencia física de Can. Recordemos que Can en ese momento lucua una larga melena y una barba prominente, un look bastante diferente al que estamos acostumbrados a ver en con diéresis copyright L actualmente. Piensen en un leu Superíndice 3N melenudo, un dios griego moderno con un toque salvaje. Esa era la imagen que proyectaba Can en aquel entonces, y es comprensible que Demet se sintiera impactada. No era el típico galur N de telenovela, sino algo mucho más arrollador. En varias entrevistas, Demet ha comentado que al principio le costaba un poco congeniar con Can. No porque no le cayera bien, sino porque su personalidad era muy diferente a la suya. Demet es una persona extrovertida, alegre y muy sociable, mientras que Can, según sus propias palabras, era muy reservado, introspectivo y centrado en su trabajo. Imaginen el contraste, Demet, una explosión Superíndice 3N de energía y vitalidad, frente a Can, un volcán N a punto de estallar, con toda su intensidad contenida. Dos polos opuestos que sin embargo, estaban destinados a atraerse. De hecho hay una copyright dota muy divertida que con tu Superíndice 3 uno de los directores de asterisco Erkenci Quay asterisco. Según con diéresis copyright L al principio de las grabaciones, Demet y Can no se dirigüan la palabra fuera del set.
Se limitaban a ensayar sus escenas, grabar y luego cada uno se iba por su lado. El director, preocupado por la falta de química entre los protagonistas, decidió Superíndice 3 tomar cartas en el asunto y organizó Superíndice 3 una cena informal para que ambos se conocieran mejor. Un plan maestro para encender la chispa. ¿Se imaginan la tensión Superíndice 3N en esa cena? Dos estrellas en ascenso obligadas a conectar, con el destino de la serie pendiendo de un hilo. Y parece que esa cena fue un punto de inflexión Superíndice 3N en la relación Superíndice 3N entre Demet y Can. Según cuentan, durante la cena ambos se relajaron, conversaron sobre sus vidas, sus sueños más menos sus miedos, y descubrieron que tenían muchas cosas en común de lo que pensaban. A partir de ese momento, la relación Superíndice 3N entre ellos empezó Superíndice 3 a mejorar y la química en pantalla se hizo aún más evidente. Fue como si al bajar la guardia, hubieran encontrado un terreno común, una conexión Superíndice 3N profunda que iba allá de lo profesional. Pero volviendo a la pregunta inicial, copyright fue lo que le impactó Superíndice 3 a Demet al ver a Can por primera vez. Pues, como ya hemos dicho, su apariencia física. Pero no en el sentido negativo. Ese bien fue una sorpresa, una curiosidad. Demet no esperaba que Can fuera tan imponente. Era como si hubiera salido de un libro de fantasía, un guerrero de otra a copyright poca que se había colado en el set de grabación Superíndice 3N. En una entrevista, Demet comentó Superíndice 3 algo así como: recuerdo que la primera vez que vi a Can, pensó copyright, wow, este chico es enorme. Tenía el pelo largo, una barba enorme. Era muy diferente a lo que me esperaba. Pero luego cuando empecé copyright a hablar con diéresis copyright L, me di cuenta de que era una persona muy inteligente, sensible y con un gran sentido del humor. Asu que debajo de esa apariencia ruda y salvaje, se escondió un corazón Superíndice 3N noble y una mente brillante. Un descubrimiento que seguramente sorprendió Superíndice 3 a Demet. Asu que aún lo tienen. La primera reacción Superíndice 3N de Demet al ver a Can no fue un flechazo instantáneo, sino ese bien una mezcla de sorpresa y curiosidad. Una curiosidad que con el tiempo se transformó Superíndice 3 en una gran amistad y en una química inigualable en pantalla. Fue un proceso gradual, una construcción Superíndice 3N paso a paso que culminó Superíndice 3 en una relación Superíndice 3N profesional su Superíndice 3 lida, y en una conexión Superíndice 3N que traspasó Superíndice 3 la pantalla. Y es que aunque nunca se confirmó Superíndice 3 una relación Superíndice 3N romántica entre ellos, la conexión Superíndice 3N entre Demet y Can era innegable. Se complementaban a la perfección Superíndice 3N, se entendían con una sola mirada y se apoyaban mutuamente en todo momento. Era como si fueran dos piezas de un mismo rompecabezas, dos almas gemelas que se encontraron en el momento justo y en el lugar adecuado. Esa química, esa complicidad, fue lo que hizo que Erkenci y se convirtiera en un fenus Superíndice 3 meno mundial, y que ambos actores alcanzaran la fama internacional. Pero, ¿qué hay detrás de esa química? ¿Qué ingredientes secretos hicieron que su relación Superíndice 3N fuera tan especial? Algunos dicen que fue la más menos mica natural que surgió Superíndice 3 entre ellos, una atracción Superíndice 3N inexplicable que se manifestaba en cada escena. Otros, en cambio, creen que fue el arduo trabajo que ambos dedicaron a sus personajes, la dedicación Superíndice 3N y el compromiso que pusieron en cada escena para que la historia cobrara vida. Y probablemente la verdad se encuentre en una combinación Superíndice 3N de ambos factores. Hoy en día, Demet como Can han seguido caminos diferentes. Demet se casó Superíndice 3 y ha protagonizado otras series de con diéresis copyright cito, mientras que Can ha trabajado en proyectos internacionales y ha demostrado su talento en diferentes con diéresis ámbitos. Pero a pesar de la distancia y del tiempo, la huella que dejaron juntos en Erkenci y sigue siendo imborrable. Y la historia de su primer encuentro o de la sorpresa inicial de Demet al ver a Can, sigue siendo una copyright dota curiosa y divertida que nos recuerda que a veces las primeras impresiones pueden ser más menos osas. Que debajo de una apariencia imponente puede esconderse un corazón Superíndice 3N sensible, y que la verdadera conexión Superíndice 3N se construye con el tiempo, con la confianza y con el respeto mutuo. Pero no nos quedemos solo con la copyright dota del primer encuentro. Profundicemos un poco en la dinámica de su relación Superíndice 3N.
Se dice que durante las grabaciones de *Erkenci Quay Demet y Can desarrollaron una especie de CEU superíndice 3 digo secreto, una forma de comunicarse entre ellos que iba muy de las palabras. Se entenduan con miradas, con gestos, con más menos os detalles que solo ellos eran capaces de percibir. Era como si hubieran creado su propio universo dentro del set de grabación superíndice 3N, un espacio seguro donde podían ser ellos mismos y conectar a un nivel profundo. También copyright se comenta que ambos actores se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles. Cuando alguno de los dos se sentó apresionado o estresado, el otro estaba para ofrecerle un consejo, una palabra de ánimo o simplemente un abrazo. Se convirtieron en un refugio el uno para el otro, en un equipo inseparable que luchaba por el mismo objetivo, hacer de *Erkenci Quay una serie inolvidable. Y aunque nunca confirmaron su relación superíndice 3 en romántica, muchos fans siguen aferrados a la esperanza de que Algún y Dua vuelvan a estar juntos. Sueu más menos han con verlos protagonizar una nueva serie, una película o incluso simplemente caminando de la mano por las calles de Estambul. La magia que irradiaban juntos era tan fuerte que es difícil creer que no hubiera algo muy de ese ayudo de la amistad. En resumen, hoy hemos explorado la primera reacción superíndice 3N de Demet Özdemir al conocer a Can Yaman. Descubrimos que no fue amor a primera vista, sino bien sorpresa e incluso cierta confusión superíndice 3N ante la apariencia imponente de Can. A trabu copyright SDANU copyright dotas y entrevistas, vimos CEU superíndice 3 Mosu relación superíndice 3N evolución U superíndice 3, dando paso a una amistad y química que cautivaron a millones. Y aunque el futuro es incierto, la huella que dejaron juntos en el mundo del espectáculo es imborrable. Una historia de amistad, de pasión superíndice 3N y de magia que seguirá inspirando a generaciones venideras. Pero antes de despedirnos, quiero lanzarles una pregunta: ¿cuál creen que fue el secreto de Lu con diéresis copyright cito de *Erkenci Quay ¿Fue la química entre Demet y Can, la historia original y cautivadora, la dirección superíndice 3N impecable o la combinación superíndice 3N de todos estos factores? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones. Me encanta leer lo que piensan y aprender de sus perspectivas. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje por el mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este vídeo. Y ahora los invito a que me dejen en los comentarios copyright les pareció superíndice 3 la reacción superíndice 3N de Demet, si se la imaginaban o si creían que fue algo completamente diferente. ¿Creen que realmente hubo algo muy de ese entre ellos? Los leo con atención superíndice 3N. Y antes de despedirme no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Un beso enorme y hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, la vida es un espectáculo, que disfruten cada momento. Ciao, ciao.